Periodismo objetivo, responsable y equitativo. El Consejo de la Judicatura destituyó a 6 funcionarios judiciales vinculados al caso Plaga, que investiga una presunta red de delincuencia organizada. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. A esta hora nos acompaña la doctora Soranda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura. Los jueces sancionados por ilegalidades están supuestamente vinculados en el caso Plaga, además del polémico concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia. 2 temas importantes también que tienen relación con una justicia afectada lamentablemente por la corrupción. Soranda, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias, Fausto, por esta invitación y con todo gusto siempre para informar a la ciudadanía a través de ustedes. Gracias. Nuevamente, son 6 funcionarios, entre ellos vemos jueces y son 5 jueces y una secretaria de la Corte Provincial de Justicia en Santo Domingo de los Áchilas. Y esta es una de las plazas que ha sido quizá más cuestionada. ¿Qué está fallando en ciertas plazas de la Judicatura donde se ha identificado, por ejemplo, ya vimos el caso Purga en Guayaquil, ya estamos viendo ahora en el caso Plaga, Santo Domingo de los Áchilas? ¿Ha habido alguna especie quizá de reparto en algún momento? Los operadores de justicia que están en funciones fueron designados a través de un concurso público en el año 2012 en su gran mayoría. Y desde allí el problema que ha habido es pues una falta de hacer los procesos de evaluación y de revisión a través de control disciplinario de forma permanente, de tal manera que no existan estos desvíos que han llegado a escalar, de tal manera que podemos observar en algunas causas que ha habido una infiltración del crimen organizado en la función judicial, hay casos de corrupción. Entonces, la función judicial o los operadores de justicia que vieron que ante una falta de control era posible tomar decisiones, incluso en nombre de la independencia judicial, trastocando todo lo que significa el deber de ser juez, el deber de garantizar credibilidad en el accionar de un operador de justicia. Cuando se dieron cuenta que no había ningún tipo de control ni revisión ni de sus superiores que tienen obligación de hacerlo porque así lo indica el Código Orgánico de la Función Judicial y tampoco del Consejo de la Judicatura, pues vemos que algunos de ellos se dedicaron a hacer de las suyas. Desde que ingresé al Consejo de la Judicatura como vocal, he impulsado una política de control disciplinario que sea firme, que sea rigurosa, y pues por eso es que estamos haciendo esta labor de depuración cuando conocemos casos relacionados con el crimen organizado y cuando conocemos casos de corrupción. ¿No hay alguna otra vía interna administrativa donde se puedan detectar este tipo de casos, tomando en cuenta que si bien ya se han tomado acciones desde el Consejo de la Judicatura, nacen producto de estos juicios, caso Metástasis, caso Plaga, Purga, entre otros? A raíz de esto es que se detectan ciertas acciones irregulares, al menos, de varios jueces, operadores de justicia en varias zonas del país. Pero puertas adentro, el Consejo de la Judicatura no ha podido hacer este tipo de controles o se les está yendo por algún lado. Sí ha podido, Fausto, pero creo que es insuficiente hacer solo control disciplinario. ¿Y por qué digo que sí ha podido? Porque en control disciplinario nosotros tenemos más de 100 operadores de justicia destituidos desde mi incorporación en marzo de este año. Y de ellos, el 20% tiene que ver con las causas de purga, plaga y metástasis. Lo demás es una labor del propio Consejo de la Judicatura, en donde se requiere que exista una denuncia de hechos de corrupción, porque caso contrario no se tiene la capacidad de investigación que sí la tiene la Fiscalía. Por eso también es importante saber que es necesario trabajar en coordinación con Fiscalía, porque ellos tienen las herramientas, las metodologías y las normas que les permiten hacer investigación, requerir información, hacer actos urgentes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aun cuando tenemos que coordinar con Fiscalía,
también ha habido la labor propia del Consejo de la Judicatura. Y esta es una labor también de los jueces superiores. Desde que la Corte Constitucional determinó que el error inexcusable, es decir, cuando un operador de justicia, un juez, un fiscal o un defensor público hace una mala aplicación normativa, pues es sujeto de control de su juez superior. Y allí yo lo que podría indicarle es que la labor correctiva de función judicial es compartida, porque en términos jurisdiccionales, que es de lo que muchas veces se queja la ciudadanía, el usuario, pues el Consejo de la Judicatura solo no lo puede hacer. Requiere que un juez superior indique que ha actuado mal el juez inferior. Ahora, y para ello también es necesaria una denuncia. Entonces, sí lo hemos hecho, pero aún así, solo control disciplinario no es suficiente. También hay que hacer evaluación, hay que hacer formación y hay que tener otro tipo de acciones con el objeto de que erradiquemos la corrupción de la función. O habrá que escoger bien también. También hay que hacer buenos procesos de selección y mire, yo estoy revisando cómo están funcionando o qué es lo que están incorporando en otros países a efectos de defenderse de la delincuencia organizada, que lo que busca es tomarse las instituciones y, claro, ganar con ello los espacios, ¿no? Y lo que se ve es que en otras funciones judiciales incluso ya se hace inteligencia interna. Aquí nosotros tenemos una dirección de transparencia, pero con poca capacidad de recabar información o de chequear, de tener herramientas que le faciliten hacer esa indagación. Entonces, habría que pensar también en una inteligencia interna, pero para ello requerimos reforma normativa. Ahora, usted, bueno, ha mencionado, y con esto cierro este capítulo, esta parte de la entrevista nada más, que están haciendo este control, se han apoyado en los casos Metástasis, Plaga, Purga, entre otros, para ciertas sanciones. Importante también, parte de la investigación con la que puede aportar la Fiscalía General del Estado. Pero entonces, esto no ocurría antes. Estamos, de alguna forma, también nos da la razón respecto de lo que ocurría con el Consejo de la Judicatura anterior, el de Barreno, Juan José Morillo, tristemente recordado por el paso en el Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz, por ejemplo, el propio Wilman Terán. ¿Nos da la razón esto en el hecho de que no había controles o simplemente eran parte de? Control disciplinario ha sido un área en donde ha habido malas actuaciones y eso hay que transformarlo. No es que todo está arreglado, Fausto. Yo le digo esto con mucha sinceridad, muchas veces la gente dice, no lo digas porque se van a hacer enemigos los funcionarios. No se trata de eso. Si queremos recuperar el país es de todos, incluso de los funcionarios que tienen que escuchar estas palabras. Si queremos recuperar el país, si queremos recuperar el sistema judicial, pues hay que decirlo. Y control disciplinario ha sido mal usado en muchas ocasiones para perseguir a inocentes y para liberar a responsables. Fíjese que Curipayo, que ahora está ya en varios procesos relacionados con el crimen organizado, fue absuelto. Y fue absuelto más de 50 veces porque tuvo más de 50 disciplinarios. ¿Quiénes fueron responsables? Incluso se han sido nombrados vocales del Consejo de la Judicatura de periodos pasados respecto de las inadmisiones de archivos de las causas de Curipayo, de Lindao. Entonces hay responsabilidad también de quienes ejercen las funciones. ¿Y usted está consciente que hay funcionarios? Quienes vamos a trabajar... Siga. Sí, le escucho. ¿Usted está consciente que hay funcionarios dentro de la Judicatura que fueron parte de estas estructuras que seguramente se pasaron o se guardaron en un cajón estos 50 procesos disciplinarios que están todavía trabajando muy seguramente cerca de ustedes? Muchos de ellos han sido separados, Fausto. Muchos de ellos han sido separados y han sido separados en el periodo que yo estoy laborando. Haciendo informes, haciendo investigaciones, buscando argumentos para demostrar las faltas en las cuales han incurrido, porque también se han autoprotegido con nombramientos provisionales, se han autoprotegido con nombramientos definitivos. Con acciones de protección para regresarlos.
Sí, le escucho. No le escuché, Fausto. Sí, algunos también se han protegido con acciones de protección para regresar a los puestos de trabajo. Entonces, sí han utilizado algunas de las mañas, por utilizar este término, que creo que es importante para poder mantenerse dentro en el control, en el Consejo de la Judicatura o en algunas instancias. Así es, y yo quiero decirle algo, Fausto, que quiero contarle a la ciudadanía a través de su medio de comunicación. Estoy acumulando ya una serie de demandas en mi contra por estas actuaciones en control disciplinario, porque después son ellos los que le demandan al Consejo de la Judicatura, pero estoy con un equipo de trabajo de mucho valor, de profesionales tanto internos como externos, que están dispuestos a meter el hombro en estos retos, en estos desafíos que tenemos para recuperar la democracia y la credibilidad de la función judicial. Estamos trabajando en analizar el uso de las garantías jurisdiccionales con el objeto de llevarle a la Corte Constitucional, a fin de que sea la Corte la que, en una revisión global sobre la base de su facultad de selección, la que defina la situación final de estos hechos, para evitar que a través de garantías jurisdiccionales y mal uso de esas garantías jurisdiccionales retornen funcionarios a quienes se les ha probado mala conducta judicial. A propósito de la mala conducta judicial, y pasamos al otro tema, el polémico concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia. Nuevo allanamiento, esta vez se ha detenido a dos personas. Uno, se entiende, representante de la empresa Métricas Web, que ha sido cuestionada por ser parte de las pruebas de confianza en este concurso, y otra persona relacionada con el Consejo de la Judicatura. A esto se suma otros allanamientos que hubo en julio pasado, donde se investiga la participación de una directora de talento humano, también de un jefe departamental de talento humano, de ex servidores judiciales que estaban en un exdirector del Consejo de la Judicatura, también de talento humano, varias personas. En total, 8 personas en estos dos procesos de investigación entre julio y este día jueves, donde se dio este otro allanamiento. ¿No les parece poco o suficiente como para dar ya por anulado este concurso, que ha recibido no una, sino varias críticas, 2 procesos de investigación, 8 personas investigadas, y solo lo retrotraemos a la prueba psicológica? A mi juicio, Fausto, el concurso de Corte Nacional de Justicia ha tenido una serie de resguardos que no se lo puede comparar con los concursos anteriores. Ahí yo rechazo aquello, porque nosotros sí hemos tomado previsiones con las dificultades que se tiene. Obviamente es un Consejo de la Judicatura que, por todo lo que ha vivido en el pasado, ya tiene una herencia de desprestigio, de deslegitimación, y también tenemos que seguir contando por estas formas de cómo los derechos laborales garantizan a que personas que, aunque estén investigadas, tienen que continuar trabajando, pues algunos hayan estado en el proceso. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir, no? A la par de aquello, nosotros hemos contado con expertos, profesionales de gran prestigio que están en el concurso, y también me parece que hay que tener respeto por esas personas y por sus trayectorias, pero también por el valor que tuvieron al pretender aportar al país con su colaboración. No es justo que se meta en el mismo saco a todos. Entonces, si Fiscalía tiene que investigar, tiene que hacerlo, porque ese es su deber. Y si encuentra situaciones, irregularidades que constituyen delito, pues tendrá que sancionarlas. A nosotros, como Consejo de la Judicatura, nos corresponde la labor administrativa, y en ese sentido, después de haber admitido por su denuncia, Fausto, de la debilidad de la empresa que fue contratada para hacer la prueba de confianza, la cual no solamente tenía estos problemas que se develaron, sino que con anticipación quien le habla había indicado que la metodología no es la correcta, porque una prueba de confianza no puede ser elaborada a través de un test de evaluación de competencias. Eso corresponde a la fase de méritos, a la fase de oposición, en donde se valora el conocimiento y la experiencia. Una prueba de confianza tiene que ver con la revisión de la trayectoria y de la ética, para determinar que un postulante tiene las credenciales y el fuste para
enfrentar situaciones complejas garantizando independencia judicial, imparcialidad y también lo que se denomina integridad judicial. De tal manera que nosotros, o al menos en mi caso, he presentado una propuesta para la fase de oposición, también en su momento para la fase de pruebas de confianza, y yo creo que hay que dar un giro. Justo por estas dudas que usted señala, hay que dar un giro importante en el sentido de que no podemos ser solos los que hagamos este proceso. Esto es un tema de interés nacional porque tenemos que llenar la Corte Nacional. Mire, solamente si la Corte Nacional está muy golpeada también y necesitamos que se cubran las vacantes que están ahora libres con el objeto de desde allí empezar a irradiar una imagen de una nueva Corte Nacional, y para ello lo que le digo es que tenemos que hacer correctivos y dar un giro a este proceso. Pero doctora, y aquí me refiero a lo que han dicho los presidentes, por ejemplo, el presidente de la Federación Nacional de Abogados y del Colegio de Abogados de Pichincha, su vicepresidenta, directores. Hay otros gremios que se han pronunciado respecto del concurso y ahí se habla de todo lo que se ha afectado en este proceso. Habíamos mencionado ya dos procesos de investigación, 8 personas investigadas dentro de este mismo concurso. Fueron ustedes mismos quienes recibieron en una sesión a un representante de Métricas Web. Cuando ya ocurrieron las denuncias, pues parece que hubo alguna revelación sobre la poca o nula trayectoria de esta empresa. Y me refiero a lo que les han dicho, la falta de legitimidad. Muchos de los postulantes, algunos de los postulantes incluso han anunciado que prefieren retirarse so pena de poder llegar a una corte de forma ilegítima, según han dicho. ¿No les preocupa? Lo que usted dice, Fausto, no lo ha puesto en las peticiones de que no se les tome en cuenta a futuro ninguno de los expertos, ninguno. Sí ha renunciado un postulante en las últimas fechas, el doctor Adrián Rojas, y eso nosotros lo tenemos que conocer. Pero respecto de los pronunciamientos a los que usted hace referencia, así como yo le he invitado a usted, Fausto, también le he invitado al presidente de la Federación de Abogados del Ecuador y a la vez presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, el doctor Paulo Caña, y también le he invitado a la doctora Lolo Miño, y le he entregado a ella información, a él también, para decirles: esta oficina, este despacho está abierto. La única forma de hacer las cosas correctamente es que tengamos justamente esas miradas y esa observación crítica, pero tiene que ser sobre la base de hechos, porque caso contrario se convierte en unas declaraciones vacías sin sustento. Si ellos tienen sustento en lo que están diciendo, con todo gusto, quien le está hablando ahora, pues adoptaremos las medidas que correspondan. El tema es que no existe nada. Yo hasta he pedido una certificación a Secretaría para pedirle que me remita todas las comunicaciones que oficialmente han llegado. Entonces también la opinión pública tiene que ser responsable, porque claro, hay una deslegitimación de mucho tiempo ya, no creemos en nada. Yo no le quito razón a la ciudadanía en ese sentido, pero quienes estamos ya en un proceso en donde más bien lo que tenemos que hacer es juntarnos con el objeto de llevar a buen término este proceso para llenar las vacantes de Corte Nacional. Si decimos las cosas sin tener sustento, eso también no es positivo. Por lo tanto, lo que yo les digo a través de estos micrófonos es que las puertas de mi oficina están abiertas. Podemos revisar la información. Si ellos conocen de hechos que sean complicados, bienvenidos, podemos analizarlos, y si es que amerita, pues habrá que hacer los procesos que correspondan, pero tienen que hacernos conocer de qué se trata. Usted hace referencia a las... Sí, sino que se nos ha terminado el tiempo. Le escucho la última parte, doctora. Que usted hace referencia al tema de los allanamientos. Los allanamientos en todos los casos indican para recabar indicios, ¿no? Y lo que hacen es recopilar teléfonos, computadoras, pero serán después, una vez que se hagan las investigaciones, que se defina si es que existe o no responsabilidades. Bueno, y usted sabe que en se dos hace... casos, Fausto, por denuncias que nacieron de este Consejo de la Judicatura.
nosotros hemos sido los que ponemos las denuncias y claro, la Fiscalía está cumpliendo con su función. Y usted sabe que cuando hay denuncias, hay dudas al menos de lo que puede ocurrir dentro de, en este caso, el concurso para jueces. Doctora Guyes, le agradecemos por haber estado con nosotros. Seguramente tendremos una nueva entrevista ahí largo para dar seguimiento a este y otros temas de nuestra golpeada justicia en el Ecuador. Nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Con todo gusto, Fausto. Muchísimas gracias a usted. Gracias nuevamente, la doctora Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura, hablando sobre jueces sancionados por ilegalidades, además de vinculados en el caso Plaga, y también el concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando